Imagina esto: un barco largo corta a través de los brumosos fiordos, regresando a casa después de meses de incursiones. Pero, contrariamente a lo que Hollywood podría hacerte creer, estos temibles guerreros nórdicos no regresaban solo para darse un festín de enormes trozos de carne y cuernos llenos de hidromiel en sus asentamientos. Los esperaban jardines y zonas de recolección silvestre, cuidados por las personas que realmente mantenían viva a la sociedad vikinga, los granjeros, los vikingos, esos legendarios navegantes, comerciantes y a veces aterradores saqueadores. Eran fundamentalmente una sociedad agrícola. Mientras sus guerreros descubrían América, Colón, o comerciaban en Constantinopla, la mayoría del pueblo nórdico estaba en casa, sacando alimento de los desafiantes suelos del norte y de las zonas costeras de Escandinavia. Su dieta era mucho más diversa y basada en plantas de lo que nuestras modernas imaginaciones podrían sugerir. Hoy te voy a llevar a un viaje por los huertos olvidados de la era vikinga. Exploraremos 12 plantas extraordinarias que alimentaron a las comunidades nórdicas durante los duros inviernos y las breves temporadas de cultivo. Verduras que, en su mayoría, han desaparecido de nuestras mesas modernas. No son solo curiosidades, representan ingeniosas adaptaciones a un entorno desafiante y muestran el sofisticado conocimiento que los vikingos tenían de su mundo natural, desde verduras silvestres ricas en proteínas hasta raíces resistentes a las heladas que podían sobrevivir los inviernos más crudos del norte. Estas plantas nos cuentan una historia sobre resiliencia, ingenio y la íntima relación que nuestros antepasados tenían con su entorno. Así que toma tu cuenco de madera y tu cuchara de hueso. Estamos a punto de darnos un festín de conocimiento que ha estado enterrado durante 1000 años. Unum angelica arcangelica. Así las plantas tuvieron estatus de celebridad en el mundo vikingo. La angélica sería su estrella de primer nivel en esta alta hierba aromática con sus distintivas flores. En forma de paraguas no era solo un adorno de jardín, era oro medicinal y tesoro culinario, todo en un solo tallo, parecido al apio nativa de las regiones subárticas del norte de Europa. La angélica estaba perfectamente adaptada a las tierras vikingas, con una altura de hasta 2 metros, tallos huecos y flores de dulce aroma. Debía ser una vista impresionante en los modestos jardines nórdicos. A los hallazgos arqueológicos de asentamientos vikingos muestran consistentemente semillas y restos de angélica, lo que sugiere que no solo se recolectaba en estado silvestre, sino que también se cultivaba activamente cerca de los hogares. Los vikingos la llamaban kovan o kovan y tenía un estatus entre alimento, medicina y planta mística según la tradición nórdica. La angélica fue revelada a la humanidad por el arcángel Rafael, de ahí su nombre latino, como cura contra la peste, aunque esta asociación cristiana probablemente surgió más tarde. Cuando los vikingos se convirtieron del paganismo nutricionalmente hablando, la angélica era una fuente poderosa de vitamina C, absolutamente crucial durante esos largos inviernos, amenazados por el escorbuto, cuando las frutas frescas eran solo un recuerdo. Toda la planta se aprovechaban raíces en otoño, tallos y hojas en primavera y semillas en verano. Hablamos de un sistema alimentario eficiente en la cocina. Los tallos jóvenes de angélica se confitaban con miel, un endulzante raro y precioso en tiempos vikingos, para conservarlos y crear un manjar que también servía como medicina. Las hojas se añadían a sopas y guisos, aportando un sabor aromático entre apio, enebro y almizcle. Las raíces, particularmente potentes, se maceraban en alcohol para crear tinturas medicinales que ayudaban con problemas digestivos
y respiratorios quizás. Lo más interesante, los tallos de angélica se masticaban crudos durante los largos viajes por mar para prevenir el escorbuto, lo que los convierte en el equivalente vikingo de un multivitamínico. Imagina esos feroces guerreros masticando tallos de angélica entre incursión e incursión. Entonces, ¿por qué cayó en el olvido esta versátil planta? A medida que el comercio internacional se expandía, comenzaron a llegar especias y medicinas. El fuerte y distintivo sabor de la angélica fue perdiendo popularidad a medida que hierbas más delicadas tomaban protagonismo. La agricultura moderna favoreció cultivos más rápidos y fáciles de cultivar. La angélica, que tarda 2 años en madurar y puede ser difícil de cultivar, simplemente no pudo competir económicamente hoy. La angélica sobrevive principalmente en licores tradicionales escandinavos como el aquavit y en algunas golosinas, pero sus días como alimento básico quedaron en el pasado, una superplanta olvidada de una época en la que la gente no podía darse el lujo de ignorar el poder de las plantas. 2. Brassica rapa. Nabicol NP o NBU. Antes de que existiera el nabo como lo conocemos hoy, existía el NP o NBU, el ancestro ignorado que alimentó a las comunidades vikingas durante incontables inviernos duros. Si las verduras tuvieran reuniones familiares, el NBU sería el abuelo del que descienden los nabos modernos. Los rutabagas y la colza, el NBU parece un nabo más delgado y alargado. Imagina una verdura pasando por un estirón adolescente y tendrás la idea. Excavaciones arqueológicas en asentamientos vikingos por toda Escandinavia han descubierto semillas carbonizadas de NBU, lo que confirma que era un alimento básico en la agricultura nórdica desde al menos el siglo VIII. La belleza del NBU para los agricultores vikingos radicaba en su increíble resistencia. Esta verdura podía sobrevivir a condiciones que harían rendirse a los cultivos modernos. Prosperaba en las breves temporadas de cultivo del norte de Europa, toleraba suelos pobres y, lo más importante, podía almacenarse durante el invierno en lugares frescos y secos, o incluso dejarse en el suelo en zonas costeras más templadas, actuando como una despensa viva para las familias hambrientas. Los métodos de cultivo vikingos para el NBU eran sencillos pero efectivos. Las semillas se sembraban normalmente a principios de verano en camas elevadas, una técnica que mejoraba el drenaje en los suelos nórdicos, a menudo encharcados. Los vikingos practicaban una forma de rotación de cultivos, sabiendo que las brásicas como el NBU agotaban ciertos nutrientes si se plantaban en el mismo lugar, año tras año. En su lugar, seguían con cultivos fijadores de nitrógeno o dejaban descansar los campos, demostrando una comprensión ecológica sorprendentemente sofisticada nutricionalmente. El NBU era un alimento completo rico en vitaminas C y B, minerales y carbohidratos complejos. Toda la planta se aprovechaba en las cocinas vikingas. Las raíces proporcionaban energía, mientras que las hojas verdes tiernas ofrecían nutrientes vitales durante los meses del hambre, finales del invierno y principios de la primavera, cuando la comida fresca escaseaba. Hablamos de consumo de raíz a hoja en su máxima expresión. En la olla, el NBU era increíblemente versátil. Las raíces se hervían, machacaban o añadían a guisos junto con las carnes o pescados disponibles. Las hojas verdes se salteaban rápidamente, como la espinaca actual. La evidencia arqueológica de ollas de cocina ha revelado rastros de NBU cocinado, con hierbas como tomillo y bayas de enebro. Una combinación de sabores que sería bastante atractiva para los paladares modernos. Lo más interesante, el
Bu a veces se fermentaba en un proceso similar a la elaboración del chucrut, creando un alimento conservado con probióticos beneficiosos que podía durar meses. La salud intestinal vikinga estaba, al parecer, siglos por delante de nuestra obsesión moderna con el kombucha. Entonces, ¿por qué cayó Neville en el olvido? Como muchos vegetales patrimoniales, fue en gran parte víctima de la estandarización agrícola. Cuando la agricultura se volvió más comercial, las variedades modernas de nabo, más redondas y de crecimiento rápido, fueron favorecidas por su forma y tamaño uniformes, lo que las hacía más aptas para la cosecha y el empaquetado mecánicos. Neville, con su forma alargada e irregular, simplemente no era compatible con la agricultura industrial. Además, los cambios en los gustos también jugaron un papel. A medida que se hizo disponible una mayor diversidad de alimentos, el sabor fuerte y a veces amargo de Neville perdió popularidad. Hoy, Neville sobrevive principalmente en bancos de semillas y en los jardines de entusiastas de vegetales patrimoniales. El vegetal que alguna vez sustentó a las comunidades vikingas durante incontables inviernos ha sido reemplazado por sus descendientes más viables comercialmente. Un ejemplo vivo de cómo nuestro sistema alimentario ha sacrificado la diversidad por conveniencia. Tres Scarwhite. Nombre botánico Mejía matamanticum. Si nunca has oído hablar de Scarwhite, también conocida como Spignel o Bald Money, no está solo en esta raíz vegetal, alguna vez apreciada, ha caído tan profundamente en el olvido que incluso la mayoría de los historiadores gastronómicos apenas la mencionan. Sin embargo, para las comunidades vikingas, especialmente aquellas en las regiones montañosas de Escandinavia, esta planta perenne aromática era tanto alimento básico como botiquín en una sola planta. Scarwhite se parece un poco a una chiribía, más salvaje y aromática, con un follaje plumoso y delicado sobre el suelo y una raíz larga y estrecha debajo. Lo que la hacía particularmente valiosa para los agricultores vikingos era su extrema resistencia y capacidad de prosperar en suelos pobres y pedregosos, donde otros cultivos simplemente se rendían. Excavaciones arqueológicas en varias granjas vikingas han descubierto semillas y fragmentos de raíz de Scarwhite, particularmente en Noruega y partes de Suecia, lo que sugiere que fue cultivada deliberadamente y no solo recolectada silvestre. El nombre nórdico de la planta se ha perdido en el tiempo, pero sabemos por textos medievales posteriores que fue muy apreciada en toda Europa del norte. En la era vikinga ya se cultivaba en pequeños huertos, típicamente en áreas bien drenadas y protegidas de los vientos más duros. A diferencia de muchas verduras que requieren ser sembradas anualmente, Scarwhite es una planta perenne que vuelve año tras año, lo que la convierte en un cultivo eficiente para comunidades con una temporada de cultivo limitada nutritionalmente. Scarwhite era muy potente. Las raíces contenían aceites esenciales, almidones y compuestos que hoy sabemos que tienen propiedades antiinflamatorias. Los vikingos no tenían ciencia nutricional, pero reconocían que las personas que consumían Scarwhite con regularidad sufrían menos dolencias invernales y problemas digestivos. Las raíces eran especialmente valoradas por sus propiedades calentadoras, algo muy apreciado durante los largos y oscuros inviernos nórdicos en la cocina vikinga. Las raíces de Scarwhite se cosechaban a finales de otoño, cuando su sabor estaba en su punto máximo. Se podían asar en las brasas de un fuego, hervir en guisos, o secar y moler para añadir sabor y nutrición a las gachas invernales. El sabor es distintivo, en una mezcla compleja de perejil, regaliz y notas terrosas que añadían variedad a una dieta invernal a menudo monótona. Quizás
Lo más interesante es que Scarwhite también era considerado una planta medicinal importante. Las raíces se infusionaban en cerveza para crear un tónico contra dolencias digestivas e infecciones respiratorias. Algunas evidencias arqueológicas sugieren que pudo haber sido una de las plantas llevadas por los exploradores vikingos en sus largos viajes marítimos como alimento y medicina, el multivitamínico de su época. Entonces, ¿por qué desapareció esta planta tan versátil de nuestras cocinas y jardines? El declive de Scarwhite comenzó con la introducción de cultivos de raíz más productivos como la papa en la era posterior a los vikingos. Su fuerte sabor fue perdiendo aceptación a medida que los gustos europeos se inclinaron por alimentos más suaves. Además, Scarwhite tarda en establecerse desde semilla hasta 2 años para desarrollar una raíz de tamaño decente, algo cada vez más impráctico con la modernización de la agricultura hoy. Scarwhite sobrevive como una rareza en jardines botánicos y en unas pocas áreas remotas de montaña en Escocia y Noruega, donde el conocimiento tradicional ha preservado su uso. La planta que una vez ayudó a los vikingos a sobrevivir inviernos severos se ha reducido a una nota al pie botánica, un sabor olvidado de una época en la que la gente tenía una relación mucho más íntima con su entorno natural. 4. Fat Hen China Podium Album. Si las malas hierbas pudieran hablar, Fat Hen tendría mucho que contar. Han de ser una verdura, respetada por los vikingos, a convertirse en una molesta plaga de jardín. Su caída en desgracia es tal vez la más dramática de todos nuestros alimentos olvidados. Hoy en día, los jardineros pasan incontables horas intentando erradicar esta planta persistente, sin saber que sus antepasados la cultivaban deliberadamente como un superalimento. Fat Hen, también conocida como White Goosefoot o Lamb's Quarters, es una planta anual modesta con hojas en forma de diamante y una textura ligeramente harinosa. Crece rápido, produce muchas semillas y puede prosperar en suelos alterados, cualidades que la hacían invaluable para los agricultores vikingos. En una temporada de cultivo corta, la evidencia arqueológica en asentamientos vikingos muestra que Fat Hen no solo era tolerada, sino activamente cultivada. Se han encontrado semillas almacenadas junto con cultivos más conocidos como cebada y centeno, lo que sugiere una recolección y siembra deliberada. En Jorvik, la actual York, Inglaterra, se hallaron grandes cantidades de semillas de Fat Hen en pozos de almacenamiento, confirmando su importancia en la dieta nórdica. Cultivar Fat Hen requería poco esfuerzo. A la naturaleza hacía la mayo, era parte del trabajo. Los vikingos simplemente dejaban que creciera en campos en barbecho o en los bordes de sus cultivos, y a veces la trasplantaban a huertos. Su capacidad de resembrarse por sí sola significaba que una vez establecida, regresaba año tras año a nutrir. Fat Hen hacía que los superalimentos modernos parecieran perezosos. Contiene más hierro y proteínas que la col, más calcio y vitamina B1-CQ o las espinacas, y cantidades significativas de vitaminas A y C. Para comunidades vikingas amenazadas constantemente por deficiencias nutricionales, especialmente al final del invierno y principios de la primavera. Fat Hen era literalmente medicina disfrazada de verdura humilde en la cocina vikinga. Las hojas jóvenes se recolectaban durante toda la temporada y se comían frescas o cocidas, se añadían a guisos, se hervían como espinaca o se mezclaban con otras verduras recolectadas. Las semillas, aunque pequeñas, eran abundantes y se molían para mezclarlas con harina, proporcionando proteínas y ácidos grasos esenciales. Algunas evidencias indican que también se fermentaban para producir una bebida primitiva, tipo cerveza. Lo más importante es que Fat Hen
Era una de las primeras plantas verdes en brotar, en primavera, cuando las reservas invernales ya se habían agotado y los nuevos cultivos aún no estaban listos. En este papel actuaba como multivitamínico natural, ayudando a prevenir el escorbuto y otras enfermedades. Por deficiencia, ¿por qué desapareció este superalimento? El declive comenzó con la llegada de verduras más prestigiosas, como la espinaca, que se consideraba más refinada a pesar de ser menos nutritiva. A medida que la agricultura se comercializó, la tendencia agresiva de Fat Hen a crecer, donde no se le quería, la convirtió en competidora de cultivos rentables. Herbicidas modernos eliminaron las plantas de hoja ancha en campos de cereal, precisamente el hábitat tradicional de Fat Hen. En pocas generaciones, el conocimiento de Fat Hen como alimento casi desapareció en Occidente, aunque sigue siendo una verdura importante en África, India y México. Hoy, esta planta que alimentó comunidades vikingas durante muchas primaveras es más probable que termine en el compost que en el plato. Un recordatorio aleccionador de lo rápido que se pierde el conocimiento tradicional cuando nos desconectamos de la ecología de nuestros alimentos. 5. Cal marina, Cranby maritima, a lo largo de las costas azotadas por el viento de los territorios vikingos, donde la línea entre tierra y mar se desdibujaba con cada marea, crecía un vegetal notable que representaba perfectamente la inventiva nórdica, la cal marina, con sus hojas azul verdosas, cerosas, y su capacidad para prosperar en ambientes costeros aparentemente inhóspitos. Era el equivalente vikingo del oro costero. Esta perenne de la familia de las brasicas se parece a un repollo rizado que brota directamente desde la playa. Su raíz principal profunda la ancla frente a los vientos costeros, mientras que su capa cerosa la protege del rocío salado. Adaptaciones que la hacían ideal para los asentamientos costeros, donde muchas comunidades vikingas se establecieron. A la evidencia arqueológica del consumo de col marina proviene principalmente de excavaciones en basureros costeros vikingos, donde se han identificado sus distintivas vainas de semillas entre los restos de comida. Las referencias escritas son escasas, pero textos nórdicos posteriores mencionan una planta costera valiosa con brotes comestibles en primavera que coincide perfectamente con la descripción de la col marina. A diferencia de muchos cultivos que requieren campos cuidadosamente preparados, la col marina prácticamente se cultivaba sola en las costas. Los vikingos probablemente practicaban una forma de manejo silvestre, protegían plantas existentes, esparcían semillas en nuevos lugares adecuados y cosechaban de forma sostenible para asegurar futuras cosechas. Algunas evidencias sugieren que podían haber cubierto deliberadamente plantas silvestres con guijarros de playa o arena a finales del invierno, una técnica que produce brotes tiernos y blanqueados a principios de la primavera. Nutritional Man. El kale marino fue otro superalimento vikingo, extremadamente rico en vitamina C. Brindaba una protección crucial contra el escorbuto durante los meses de invierno, cuando los alimentos frescos eran escasos. También contiene cantidades significativas de yodo, esencial para la función tiroidea, y a menudo ausente en las dietas del interior. Para las comunidades costeras vikingas, el kale marino ofrecía un seguro nutricional contra las deficiencias que comúnmente afectaban a las poblaciones medievales en la cocina. El kale marino era sorprendentemente versátil. Los brotes jóvenes de primavera, que emergían con un tinte púrpura antes de volverse verdes, eran la parte más apreciada, cosechados cuando alcanzaban entre 15 y 20 centímetros de altura y preparados de forma similar a los espárragos. Las hojas, maduras, podían cocinarse como repollo, mientras que las gruesas costillas centrales se preparaban como el primo lejano del kale marino en el brócoli. Incluso las raíces podían comerse
en tiempos de escasez, proporcionando nutrición de emergencia durante los periodos difíciles. Quizás lo más ingenioso es que los vikingos descubrieron que el que'l marino podía conservarse mediante fermentación, creando un alimento rico en vitaminas que duraba todo el invierno. Evidencias arqueológicas de varios asentamientos costeros han revelado vasijas de cerámica con residuos compatibles con brasicas fermentadas, lo que sugiere que esta técnica de conservación era ampliamente practicada en el declive del que'l marino. Comenzó con los cambios en el uso de la tierra. En el período posmedieval, las zonas costeras se volvieron más densamente pobladas y el que'l marino silvestre fue sobreexplotado hasta casi extinguirse en muchas regiones. Para el siglo XVIII, se había convertido en un vegetal de lujo en algunas partes de Europa, blanqueado comercialmente bajo macetas y vendido a precios elevados, un contraste radical con su estatus como alimento costero común durante la era vikinga. El golpe final vino con el cambio en las preferencias alimentarias y la industrialización agrícola. El que'l marino no se presta a la cosecha mecánica ni al transporte a larga distancia, y su sabor fuerte cayó en desuso a medida que se preferían vegetales más suaves. Hoy en día, este recurso costero vital sobrevive principalmente como planta ornamental y en algunos jardines patrimoniales especializados. La pérdida del que'l marino en nuestra dieta representa más que solo un vegetal olvidado, simboliza nuestra desconexión de los sistemas alimentarios locales que una vez vinculaban íntimamente a las comunidades con su entorno inmediato. Los vikingos no necesitaban importar vegetales desde miles de kilómetros, solo necesitaban saber dónde buscar en su propio patio trasero, o en este caso, en su propia playa en Orpino o Sidum Tolifium. Crecía en los rincones de los asentamientos vikingos, donde otros cultivos tenían dificultades para establecerse. Esta planta suculenta, con hojas carnosas y racimos de flores rosadas en forma de estrella, proporcionaba tanto alimento como medicina. El orpino, también conocido como lengua de león o siempre viva, podría ser el vegetal más subestimado de la historia vikinga. Sin embargo, la evidencia arqueológica sugiere que fue cultivado deliberadamente en toda Escandinavia. El orpino se parece a una versión más robusta de las plantas de jade moderna, con hojas gruesas que almacenan agua y que crecen en rosetas. Esta perenne, resistente a la sequía, podía sobrevivir en los suelos rocosos y poco profundos que caracterizaban muchos asentamientos del norte, convirtiéndola en una fuente confiable de alimento en áreas donde la agricultura tradicional era difícil. La evidencia arqueológica del cultivo de orpino proviene de varias granjas vikingas donde se han encontrado impresiones distintivas de sus hojas en arcilla y restos identificados en basureros antiguos. Son especialmente reveladores los hallazgos en asentamientos de Noruega y en las colonias vikingas en Islandia, donde parece haber sido plantado deliberadamente cerca de las viviendas. El cultivo era sencillo. El orpino se propaga fácilmente por esquejes de hoja o división, y una vez establecido, requiere cuidados mínimos. Los vikingos típicamente lo cultivaban en jardines de rocas o en grietas de muros de piedra, lugares que serían demasiado secos para otras plantas alimenticias. Algunas evidencias sugieren que también se cultivaba en los techos de césped de las edificaciones nórdicas, proporcionando tanto alimento como impermeabilización adicional para la estructura inferior. Una auténtica jardinería multifuncional nutritionalmente. El orpino ofrecía algo raro en la dieta vikinga, un vegetal fresco y rico en vitaminas disponible, incluso durante sequías, cuando otros cultivos podían fallar. Las hojas contenían cantidades significativas de vitamina C y varios minerales, además de ofrecer una fuente poco común de humedad en la dieta. Análisis modernos
han confirmado lo que los vikingos descubrieron empíricamente: el orpino contiene compuestos con propiedades medicinales genuinas, incluyendo capacidades antiinflamatorias y cicatrizantes. En la cocina vikinga, las hojas y brotes jóvenes de orpino se cosechaban en primavera y a inicios del verano, cuando su sabor era más suave. Podían comerse crudos en pequeñas cantidades, añadiendo un crujido ligeramente ácido y a veces picante a las comidas, similar a un portulaca más sustancial. Más comúnmente, se hervían brevemente para eliminar algo de su astringencia, y luego se añadían a guisos o se mezclaban con otras verduras. El nombre nórdico del orpino se ha perdido, pero tradiciones populares escandinavas posteriores revelan que tenía un significado cultural más allá de lo culinario. Estaba asociado con la protección contra incendios. Lógico, dado su capacidad de retener agua menos, y en algunas regiones se plantaba en los techos, específicamente para proteger los hogares de rayos y fuegos. Una práctica que continuó en la Escandinavia rural hasta bien entrado el siglo XIX. El declive del orpino como planta alimenticia comenzó con la introducción de vegetales más productivos que ofrecían mayores rendimientos y sabores menos distintivos. Su ligera astringencia y textura inusual cayeron en desuso a medida que se popularizaron alternativas más suaves. Para la época medieval, el orpino había pasado principalmente a usarse con fines medicinales, y para el Renacimiento se cultivaba más comúnmente como planta ornamental que como alimento a hoy en día. La mayoría de los jardineros que cultivan variedades de sedum no tienen idea de que están cultivando lo que una vez fue un alimento de supervivencia importante para sus antepasados, la planta que ayudó a las comunidades vikingas a sobrellevar sequías y escasez de alimentos. Ha sido relegada a jardines de rocas y colecciones de suculentas. Su historia culinaria está casi completamente olvidada, a lo que hace particularmente conmovedora. La historia del orpino es como representa el talento vikingo para encontrar alimento en lugares improbables, mientras la agricultura moderna se enfoca en transformar el entorno para adaptarlo a nuestros cultivos preferidos. Los vikingos sobresalieron en identificar y utilizar plantas ya adaptadas a sus paisajes desafiantes, una lección de sostenibilidad que bien podríamos recordar. Smyrnium alasatrum, conocido como Alexanders, sería como si el apio, el perejil y la angélica tuvieran un hijo con actitud. Esta robusta planta mediterránea, con sus hojas brillantes y flores verdamarilas distintivas, fue llevada al norte de Europa por las legiones romanas, pero fueron las comunidades vikingas quienes realmente la adoptaron como planta alimenticia versátil que podía prosperar en sus asentamientos costeros andíes, hasta 1 metro de altura, con tallos huecos y hojas compuestas. Alexander impresiona en el jardín. Su nombre proviene de Alejandría, Egipto, lo que sugiere sus antiguos orígenes mediterráneos. La evidencia arqueológica confirma que estaba bien establecida en las comunidades costeras vikingas para el siglo IX, particularmente en zonas con climas más templados como Dinamarca y partes de la costa noruega. Los vikingos no introdujeron a Alexander en Escandinavia. Comerciantes romanos y migraciones anteriores ya la habían establecido, pero reconocieron su valor y la cultivaron activamente donde las condiciones lo permitían. Hallazgos de semillas en varios puestos comerciales vikingos sugieren una propagación deliberada más que simplemente recolectar plantas silvestres. El cultivo era relativamente simple para esta bienal resistente. Los vikingos normalmente la plantaban en zonas resguardadas con suelo bien drenado, a menudo cerca de los asentamientos, donde podía beneficiarse de protección adicional. Una vez establecida, Alexander
se autosembraba con facilidad, creando colonias sostenibles que proporcionaban alimento con un mantenimiento mínimo. Justamente el tipo de producción eficiente que las comunidades nórdicas valoraban. Nutrition. Alexander era una potencia especialmente valiosa a fines del invierno y principios de la primavera, cuando pocas otras verduras frescas estaban disponibles. Rica en vitamina C, ayudaba a prevenir el escorbuto que amenazaba a las poblaciones del norte, dependientes de alimentos almacenados durante los largos inviernos. También contiene compuestos únicos que le otorgan propiedades digestivas y expectorantes leves, beneficios que los vikingos reconocían incluso sin conocer la química detrás. En la cocina, Alexander era la verdura multiuso definitiva. Los brotes jóvenes se cosechaban en primavera temprana y se comían como espárragos. Las hojas maduras se añadían a guisos y sopas. Los tallos podían pelarse y comerse crudos, cocidos, mientras que las raíces proporcionaban una fuente de almidón aromático durante el invierno. Incluso las semillas se utilizaban como especia picante una vez secas. Un sabor bienvenido en la a veces monótona dieta nórdica en quizás lo más interesante es que Alexander fue una de las pocas verduras que podían cosecharse todo el año en zonas costeras de clima templado. Se recolectaban diferentes partes a medida que alcanzaban su punto óptimo en raíces en invierno, brotes jóvenes en primavera, tallos en primavera tardía, hojas durante el verano y semillas en otoño. Este largo periodo de cosecha hacía que fuera especialmente valiosa en una época sin refrigeración ni cadenas de suministro alimentarias globales. El declive de Alexander coincidió con la introducción del apio en los siglos XVI y XVII. El apio ofrecía un sabor más suave que se adaptaba a los cambiantes gustos europeos, mientras que el perfil aromático más robusto de Alexander fue perdiendo popularidad. Para el siglo XVIII, este vegetal que alguna vez fue esencial había desaparecido en gran medida de los huertos, sobreviviendo principalmente en colecciones de hierbas monásticas y como planta naturalizada a lo largo de las zonas costeras. Hoy en día, Alexander crece silvestre a lo largo de las costas del norte de Europa. A menudo se confunde con el perejil de vaca u otras umbelíferas por personas que desconocen su rica historia culinaria. La planta que alguna vez proporcionó nutrición durante todo el año a las comunidades vikingas, ahora crece en gran medida inadvertida y sin ser cosechada. Un fantasma viviente de antiguas tradiciones alimentarias. Lo que hace particularmente fascinante a Alexander es cómo representa la adaptabilidad práctica de la cultura alimentaria vikinga. Aunque no era originaria de Escandinavia, fue aceptada e integrada en la cocina nórdica porque funcionaba bien dentro de sus limitaciones ambientales. Un recordatorio de que el pragmatismo vikingo a menudo superaba al conservadurismo cultural cuando la supervivencia estaba en juego. 8. Good King Henry Chino Podium Bonus Henricus. Si las verduras tuvieran títulos reales, Good King Henry habría ganado su corona por pura fiabilidad. Esta perenne modesta, con hojas en forma de flecha y racimos de flores discretas, era el equivalente medieval de un supermercado, proporcionando hojas verdes, brotes y semillas de la misma planta, fácil de cultivar año tras año. Good King Henry se parece a su primo, la espinaca, pero con un hábito de crecimiento más robusto y hojas triangulares distintivas. La evidencia arqueológica confirma que se cultivaba en todo el mundo vikingo, con restos de semillas encontrados en numerosos asentamientos nórdicos que datan de los siglos VIII al XI, particularmente en los jardines de casas comunales, donde parece que Good King Henry se plantaba deliberadamente cerca de las áreas de cocina para facilitar la cosecha. El curioso nombre de la planta surgió mucho después.
Durante la era vikinga, probablemente se conocía por varios nombres locales que se han perdido en la historia. Algunas evidencias lingüísticas sugieren que podría haber sido llamado Stolt Henrik, el orgulloso, en partes de Escandinavia, tal vez en referencia a su porte erguido, a su cultivo. No podría haber sido más sencillo, una característica que la hacía invaluable para los hogares vikingos ocupados. Una vez establecida, Good King Henry regresaba año tras año con un cuidado mínimo, prosperando en suelos ricos en nitrógeno cerca de los asentamientos. Los vikingos solían plantarla en camas perennes dedicadas o cerca de áreas de compostaje, donde podía beneficiarse de los desechos domésticos, un ejemplo temprano de sistemas de jardinería integrados desde el punto de vista nutricional. Good King Henry era una estrella en el huerto vikingo, extremadamente rica en hierro, calcio y vitaminas A, y se proporcionaba nutrientes cruciales durante la brecha del hambre a finales del invierno y principios de la primavera, cuando no había otros alimentos frescos disponibles. Su contenido mineral la hacía especialmente valiosa para las mujeres durante y después del parto, un uso documentado en textos medievales posteriores, pero que probablemente se remonta a tiempos vikingos en las cocinas nórdicas. Good King Henry se ganaba su lugar por su versatilidad. Los brotes jóvenes que emergían a principios de primavera se preparaban como espárragos, una verdura fresca, bienvenida tras meses de alimentos conservados. Las hojas tiernas podían comerse durante todo el verano, cocidas como espinaca o añadidas, crudas en pequeñas cantidades, a las ensaladas. Incluso los capullos florales podían cosecharse y prepararse de manera similar a pequeños floretes de brócoli. Quizás lo más importante es que era una de las primeras verduras verdes disponibles cada primavera, a veces emergiendo a través de la última nieve para proporcionar nutrición vital cuando las reservas invernales estaban agotadas. En este papel crucial, ayudó literalmente a las comunidades vikingas a sobrevivir la transición entre estaciones. Cuando la malnutrición era una amenaza seria, el declive de Good King Henry comenzó gradualmente con la introducción de la espinaca anual del mundo árabe durante el periodo medieval tardío. Aunque la espinaca requiere replantación cada año y ofrece una ventana de cosecha más corta, su sabor más suave y hojas más tiernas acabaron ganando la competencia de popularidad. Para el siglo XVII, Good King Henry había sido relegada principalmente a usos medicinales, y para el siglo XIX había desaparecido en gran medida de los huertos europeos. Hoy en día, esta verdura esencial sobrevive principalmente en jardines patrimoniales y como planta naturalizada en partes del norte de Europa, a menudo creciendo alrededor de antiguos monasterios y asentamientos abandonados, una evidencia arqueológica viva de su antiguo cultivo. La mayoría de las personas que la encuentran no tienen idea de que están viendo una planta que ayudó a incontables generaciones a sobrevivir los inviernos europeos, lo que hace que la historia de Good King Henry sea particularmente relevante. Es como ejemplifica el cambio de sistemas alimentarios perennes y resilientes hacia cultivos anuales de mayor mantenimiento. Los vikingos valoraban las plantas que ofrecían rendimientos confiables, con un mínimo de trabajo, un fuerte contraste con nuestros sistemas agrícolas modernos, que priorizan el rendimiento sobre la sostenibilidad. En una era de incertidumbre climática, tal vez Good King Henry merezca recuperar su título real, New Heavy Vistorta. Persecaria vistorta en los prados húmedos y bordes de arroyos de los territorios vikingos. Crecía una planta cuya importancia ha sido casi completamente olvidada por la cultura alimentaria moderna. Vistorta, con sus hojas en forma de lanza
y distintivas espigas florales rosadas. Fue una verdura crucial de primavera que ayudó a las comunidades nórdicas a sobrevivir los peligrosos meses del hambre, cuando las reservas de invierno se agotaban, pero los nuevos cultivos aún no estaban listos. Ambistorta es una planta perenne, atractiva, que crece en grupos, enviando espigas florales rosadas, en forma de porra, sobre rosetas basales de hojas alargadas. El nombre proviene de 2 veces torcida, en referencia a sus raíces con forma característica de san. La evidencia arqueológica de su uso proviene principalmente del análisis de polen en asentamientos vikingos y la identificación de fragmentos de raíz en basureros, lo que sugiere que se recolectaba en estado silvestre y se semicultivaba aunque no se cultivaba típicamente en huertos formales. Los vikingos practicaban una forma de gestión silvestre con la Vistorta protegían los zonas, limpiaban la vegetación competidora y a veces trasplantaban raíces más cerca de los asentamientos para facilitar la cosecha. Este enfoque de producción alimentaria entre la recolección y el cultivo era característico del uso de plantas por los nórdicos a maximizar el rendimiento con el mínimo esfuerzo, distribuidau por toda Escandinavia. La Vistorta prosperaba en los suelos húmedos y ácidos comunes. En muchos territorios era particularmente abundante en la costa de Noruega y partes de Suecia, donde crecía a menudo junto a arroyos o en prados demasiado húmedos para el cultivo de cereales, convirtiendo tierras improductivas en valiosas fuentes de alimento. Desde el punto de vista nutricional, la Vistorta era un salvavidas primaveral. Las hojas jóvenes contienen cantidades significativas de vitamina C, ayudando a prevenir el escorbuto que amenazaba a las poblaciones del norte tras meses de alimentos. Las raíces son ricas en almidón y taninos, proporcionando tanto calorías como compuestos con propiedades medicinales. Los análisis modernos han confirmado lo que los vikingos sabían empíricamente. La Vistorta tiene cualidades astringentes y antiinflamatorias, genuinas que la hacían valiosa más allá de la nutrición en la cocina vikinga. Las hojas se cosechaban a principios de primavera, cuando eran jóvenes y tiernas. Podían añadirse a potajes o estofados espesos, hervirse brevemente como espinaca o mezclarse con otras hierbas silvestres en lo que más tarde se conoció como dog pudding. En algunas regiones del norte de Europa, las raíces se cosechaban en otoño y se secaban para molerse y añadirse a la harina como un suplemento en tiempos de escasez, una práctica que continuó en zonas rurales de Escandinavia hasta el siglo XIX. El nombre nórdico de la planta no ha sobrevivido en registros escritos, pero la evidencia lingüística sugiere que pudo haberse llamado algo similar a slangord, planta serpiente, en algunas regiones, posiblemente en referencia a sus raíces retorcidas o a la apariencia serpenteante de sus espigas florales. El declive de la Vistorta como planta alimenticia comenzó con las mejoras en las técnicas agrícolas que redujeron la frecuencia de las escaseces alimentarias de primavera a medida que se disponía de cultivos más confiables y se mejoraban los métodos de conservación. La necesidad de verduras de emergencia en primavera fue disminuyendo. Para el periodo medieval, la Vistorta había pasado principalmente a un uso medicinal, valorada para tratar la diarrea y heridas menores más que como alimento básico. El capítulo final de su caída culinaria vino con los cambios en el uso del suelo. Los prados húmedos donde prosperaba fueron drenados para agricultura convencional o desarrollo urbano, reduciendo drásticamente su hábitat natural. Hoy, esta antigua fuente vital de alimento primaveral sobrevive principalmente como planta ornamental de jardín, con su historia alimentaria casi completamente olvidada, lo que hace que la historia de la Vistorta sea especialmente conmovedora. Es como representa la capacidad vikinga
para crear seguridad alimentaria mediante un conocimiento íntimo de su entorno. En lugar de depender únicamente de cultivos, las comunidades nórdicas mantenían una relación compleja con plantas silvestres y semisilvestres, que ofrecían un seguro dietético en tiempos difíciles, un enfoque sofisticado de seguridad alimentaria, del cual los sistemas modernos podrían aprender. Andie salicornia europea, Marsh Saint-Piré, a lo largo de las marismas salinas y llanuras mareales que bordeaban los territorios vikingos, crecía una peculiar planta suculenta que parece más un coral submarino que una vegetación terrestre, la salicornia, con sus tallos carnosos articulados y su naturaleza halófila, proporcionaba a las comunidades costeras nórdicas tanto alimento como medicina en entornos donde pocas otras plantas comestibles podían sobrevivir. También conocida como glasswort o espárrago de mar. La marsh, samphire, salicorni, a mide entre 15 y 30 centímetros de alto, con tallos cilíndricos y articulados que crecen en colonias densas en suelos saturados de sal. La evidencia arqueológica de su uso proviene principalmente de asentamientos vikingos costeros, donde se han identificado semillas distintivas de samphire en basureros y residuos de olla, lo que confirma que se recolectaba y consumía regularmente. Diferencia de muchas de nuestras verduras olvidadas, la samphire nunca fue formalmente cultivada. Se cosechaba de poblaciones silvestres, bajo un sistema de manejo sostenible. Los vikingos recogían cuidadosamente los brotes jóvenes y tiernos durante los meses de verano, procurando no dañar las raíces para que las plantas se regeneraran al año siguiente. Este enfoque de recolectar sin agotar caracteriza gran parte de la interacción nórdica con los recursos costeros. La salicornia prosperaba precisamente en ambiente donde la agricultura convencional era imposible, la zona entre la tierra y el mar, que se inundaba regularmente con agua salada. Al utilizar esta planta, las comunidades costeras vikingas expandieron efectivamente su territorio productor de alimentos a áreas que de otro modo serían inútiles para la agricultura, una adaptación ingeniosa a su desafiante entorno nutricionalmente. La samphire era excepcional, extremadamente rica en yodo. Ayudaba a prevenir el bocio, una afección común en poblaciones del interior con dietas deficientes en yodo. También contiene cantidades significativas de vitamina C, minerales y compuestos únicos que ahora se sabe poseen propiedades antiinflamatorias. Tal vez lo más importante para las comunidades costeras, su alto contenido de sal permitía comerla fresca, sin necesidad de añadir condimentos, una gran ventaja cuando la sal era un bien valioso en las cocinas vikingas. La samphire se cosechaba típicamente desde mediados del verano hasta principios del otoño, cuando los tallos eran tiernos, pero antes de volverse leñosos. Generalmente se hervía brevemente para reducir parte de su salinidad, y luego se comía como guarnición o se agregaba a guisos de pescado. Algunas evidencias sugieren que también se conservaba mediante fermentación láctica, creando un alimento tipo encurtido que proporcionaba vitamina C durante los meses de invierno. El nombre nórdico de la planta no ha sobrevivido en los registros, pero la evidencia lingüística sugiere que podría haber sido llamada algo similar a Havros, hierba marinae, en algunas regiones. Fuera cual fuera el nombre, los vikingos costeros claramente valoraban mucho la samphire. La evidencia arqueológica muestra que se transportaba a asentamientos del interior, lo que sugiere que se comerciaba más allá de las zonas costeras donde crecía. El declive de la samphire como planta alimenticia comenzó gradualmente con los cambios de gusto
y la creciente disponibilidad de otras verduras, su textura distintivamente salada y algo crujiente, ideal para acompañar pescado, fue perdiendo popularidad conforme se preferían vegetales más suaves. Para el período posmedieval, había desaparecido en gran medida de la cocina común del norte de Europa, aunque se mantuvo en algunos platos regionales especializados a lo largo de ciertas costas. El golpe final llegó con la extensa desecación y desarrollo de los marismas durante la era industrial, lo que redujo drásticamente el hábitat natural de la samphire. Lo que alguna vez se consideró un valioso terreno de recolección pasó a ser visto como un páramo a mejorar mediante drenaje y conversión a agricultura convencional o uso industrial. Hoy en día, la samphire ha experimentado una especie de renacimiento culinario, apareciendo en menús de restaurantes gourmet, muy lejos de su estatus como alimento común costero durante la era vikinga. Este renacimiento, aunque bienvenido, representa solo una pequeña fracción de la importancia que tuvo esta planta en los sistemas alimentarios costeros, lo que hace particularmente relevante la historia de la samphire es cómo ejemplifica el talento vikingo para encontrar alimento en entornos aparentemente inhóspitos, mientras que la agricultura moderna transforma los paisajes para adaptarlos a nuestros cultivos preferidos. Los vikingos se destacaban por identificar y utilizar plantas ya perfectamente adaptadas a condiciones difíciles, un enfoque de producción de alimentos que trabajaba con la naturaleza en lugar de intentar dominarla. Onzi, Berteru, Bardanao, Arxiom Lapa, en los suelos alterados, alrededor de los asentamientos vikingos, crecía una planta contra la que hoy en día los jardineros luchan, pero que las comunidades nórdicas valoraban como alimento y medicina. La bardana, con sus hojas enormes y sus infames ganchos pegajosos, ofrecía a los hogares vikingos una raíz versátil que podía cosecharse durante la temporada fría, cuando había escasez de alimentos frescos. La bardana es una planta bienal, imponente, que puede superar los 15 metros en su segundo año, con hojas del tamaño del ruibarbo y flores púrpuras parecidas a los cardos, que desarrollan los ganchos que inspiraron la invención del velcro. La evidencia arqueológica de su uso proviene de varios asentamientos vikingos, donde se han encontrado semillas y fragmentos de raíz en basureros y fosas de almacenamiento, lo que sugiere una cultivación deliberada más que una simple recolección. Oportunista, los vikingos no introdujeron la bardana en Escandinavia. Ya estaba presente en gran parte del norte de Europa, pero parecen haber sido de los primeros en cultivarla sistemáticamente como alimento, no solo como planta medicinal. Los hallazgos de semillas en varios sitios de casas largas sugieren siembras intencionales en áreas designadas, típicamente en suelos fértiles, ricos en nitrógeno, cerca de los límites del asentamiento. En su cultivo era sencillo. La bardana prospera en suelos alterados con mínimo cuidado. Los vikingos normalmente cosechaban las raíces de las plantas de primer año en otoño tardío o invierno temprano, cuando la energía almacenada en las raíces estaba en su punto máximo, pero antes de que el suelo se congelara. Algunas raíces se dejaban florecer y dar semilla al año siguiente, asegurando un suministro continuo nutritional men. La raíz de bardana era excelente como vegetal invernal, rica en una fibra prebiótica A, hierro, manganeso y varios compuestos antioxidantes. Ofrecía nutrición crucial durante los meses sin vegetales frescos. La investigación moderna ha confirmado lo que los vikingos aparentemente descubrieron. Por experiencia, la bardana tiene beneficios digestivos y antiinflamatorios legítimos. En las cocinas nórdicas, las raíces de bardana se limpiaban, se cortaban y se añadían a guisos o potajes, donde su sabor terroso complementaba carnes y otras raíces. También se podían asar entre las brasas, desarrollando un sabor dulce
casi como chiribía. La evidencia arqueológica sugiere que a veces se secaban y molían en polvo para agregar a la harina como suplemento nutritivo, una práctica que continuó en la Escandinavia rural durante épocas de escasez hasta bien entrado el período medieval. Las hojas jóvenes y los tallos también se recolectaban en primavera, aportando un sabor amargo pero nutritivo cuando había pocas otras verduras disponibles. Incluso los tallos pelados de las plantas de segundo año podían comerse antes de volverse demasiado duros, preparándose de forma similar al cardo o apio. El declive de la bardana como alimento. En el norte de Europa comenzó con la introducción de cultivos de raíz más productivos, particularmente la papa, en el período posmedieval. Su cosecha algo laboriosa, las raíces pueden alcanzar más de 1 metro, y su sabor distintivo hicieron que perdiera popularidad. Para el siglo XVIII se había relegado principalmente al uso medicinal en las tradiciones europeas, aunque mantuvo su estatus de alimento en las cocinas de Asia Oriental aún hoy. Esta raíz antes importante sobrevive principalmente como una mala hierba persistente en gran parte de su antigua área de distribución. Su valor nutricional y culinario sido en gran medida olvidado por las culturas alimentarias occidentales. La mayoría de las personas que hoy arrancan bardana en sus jardines no tienen idea de que están eliminando lo que sus antepasados cultivaban cuidadosamente como sustento invernal. Lo que hace relevante la historia de la bardana es cómo ejemplifica el enfoque vikingo hacia la seguridad alimentaria mediante la diversidad, en lugar de depender de unos pocos cultivos básicos. Las comunidades nórdicas mantenían una paleta vegetal compleja que incluía especies con diferentes requerimientos de cultivo y temporadas de cosecha, creando un sistema alimentario con múltiples opciones de respaldo si alguna cosecha fallaba. Las hojas y las amentas contienen poderosos compuestos antimicrobianos y repelentes de insectos, lo que las convertía en un conservante alimentario eficaz en una época anterior a la refrigeración. También contienen aceites aromáticos que proporcionaban un sabor bienvenido, a la vez es insípida, dieta nórdica. Los análisis modernos han confirmado lo que los vikingos descubrieron por experiencia. El mirto de los pantanos tiene propiedades conservantes legítimas, comparables al lúpulo en la cultura alimentaria vikinga. El mirto de los pantanos cumplía múltiples funciones. Las hojas secas se utilizaban para forrar recipientes de almacenamiento de granos y legumbres, ayudando a prevenir infestaciones de insectos y el crecimiento de moho. Las hojas frescas o secas se agregaban a sopas y guisos como un condimento similar a la hoja de laurel. Pero, quizá lo más importante, el mirto de los pantanos era un ingrediente crucial en la conservación de carne y pescado, tanto como tratamiento superficial como añadido a mezclas de ahumado. Su uso más famoso fue en el grut, la mezcla de hierbas usada para dar sabor y conservar la cerveza antes de que el lúpulo se convirtiera en el estándar. Evidencias arqueológicas de varios sitios de elaboración de cerveza vikinga han revelado restos de mirto de los pantanos, confirmando su importancia en las tradiciones cerveceras nórdicas. El sabor ligeramente resinoso y amargo que aportaba también ayudaba a equilibrar la dulzura de las cervezas medievales tempranas, que a menudo usaban miel como fuente de azúcares fermentables. El declive del mirto de los pantanos en los sistemas alimentarios europeos comenzó con la adopción del lúpulo como conservante estándar de la cerveza durante el período medieval. El lúpulo ofrecía una preservación más prolongada y un sabor más estandarizado, reemplazando gradualmente las mezclas regionales como el grut, que habían caracterizado la elaboración temprana. Para el siglo XVI, en muchas partes de Europa se promulgaban leyes que exigían el uso de lúpulo y prohibían el grut, eliminando efectivamente el papel culinario más importante
del mirto de los pantanos como condimento y conservante. El mirto fue reemplazado gradualmente por especias importadas a medida que se expandieron las rutas comerciales y se volvieron más accesibles ingredientes antes exóticos. Para el siglo XVIII había desaparecido en gran medida de las cocinas europeas, sobreviviendo principalmente en la medicina popular y como saborizante ocasional en licores regionales. Hoy en día, el mirto de los pantanos ha experimentado un modesto resurgimiento entre cerveceros artesanales interesados en métodos históricos, pero sus aplicaciones culinarias más amplias siguen siendo en gran parte olvidadas. El arbusto que una vez ayudó a conservar los alimentos vikingos ahora crece desapercibido en los humedales del norte de Europa, sus hojas aromáticas liberando su distintivo aroma al ser aplastada, un fantasma sensorial de antiguas tradiciones alimentarias. Lo que hace particularmente fascinante la historia del mirto de los pantanos es cómo representa el talento vikingo para encontrar utilidad en cada nicho ecológico disponible, al utilizar plantas de humedales que no podían sostener la agricultura conventional. Las comunidades nórdicas expandieron efectivamente su base de recursos más allá de las limitaciones de la tierra cultivable. Un enfoque sofisticado de gestión ambiental del que los sistemas alimentarios modernos podrían aprender a medida que nuestro viaje en barco largo por los huertos vikingos llega a su fin. Nos queda una profunda admiración por el ingenio y la sabiduría ecológica de los sistemas alimentarios nórdicos. Estas 12 verduras olvidadas, desde el poder medicinal de la angélica hasta las propiedades conservantes del mirto de los pantanos, revelan una sociedad que mantenía un conocimiento íntimo de su entorno y desarrollaba estrategias sofisticadas para sobrevivir en condiciones difíciles. Lo que más me llama la atención de estas verduras desaparecidas no es solo su valor nutricional o versatilidad culinaria, sino cómo representan una relación fundamentalmente distinta con la comida y el paisaje. Los vikingos no intentaban transformar su entorno para adaptarlo a unos pocos cultivos preferidos. En cambio, cultivaban un conocimiento extenso de las plantas ya adaptadas a las condiciones locales, creando un sistema alimentario que trabajaba con la naturaleza, en lugar de contra ella en la diversidad de su uso vegetal. Es particularmente impresionante. Al utilizar todo, desde marismas costeras, Seomo el Samphire, hasta humedales pantanosos, Irto, afloramientos rocosos, Orpine y bordes fértiles de asentamientos, Beordo. Las comunidades vikingas expandieron efectivamente su paisaje productivo mucho más allá de la agricultura convencional. Este enfoque generó una notable resiliencia. Si una fuente de alimento fallaba, otras, en diferentes nichos ecológicos, aún podían prosperar. Quizá lo más importante es que estas verduras olvidadas nos recuerdan que nuestros antepasados entendían la seguridad alimentaria de maneras que en gran parte hemos olvidado. La paleta vegetal vikinga no se trataba solo de calorías, proporcionaba nutrientes cruciales durante las estaciones cambiantes, medicina para dolencias comunes y técnicas de conservación para prolongar la vida útil de otros alimentos. Cada planta tenía múltiples funciones en un sistema bellamente integrado. Entonces, ¿qué pueden aprender los comensales modernos de estas verduras vikingas desaparecidas? Primero, que la verdadera seguridad alimentaria proviene de la diversidad, no del monocultivo. Segundo, que los sistemas alimentarios resilientes trabajan con las condiciones ambientales locales en lugar de luchar constantemente contra ellas. Y finalmente, que los alimentos más nutritivos y sostenibles podrían estar ocultos a plena vista, creciendo como malas hierbas en nuestros jardines o a lo largo de las costas, que pasamos sin una segunda mirada a medida que el cambio climático crea nuevos desafíos para la agricultura global.
Quizás sea hora de reconsiderar algunas de estas plantas alimenticias olvidadas. Muchas, como el Good King Henry, Seal y Bert, son notablemente resistentes a la sequía, a las plagas y capaces de prosperar con insumos mínimos. Otras contienen perfiles nutricionales superiores a sus reemplazos modernos, ofreciendo beneficios para la salud que apenas estamos comenzando a comprender. Los vikingos no eran perfectos. Su sociedad tenía muchos problemas que no querríamos replicar, pero su enfoque pragmático de la producción de alimentos ofrece lecciones valiosas para los desafíos contemporáneos. Entendían que la supervivencia requería trabajar con toda la paleta de lo que la naturaleza ofrecía, no solo con el puñado de cultivos más fáciles de comercializar. Así que la próxima vez que arranques una hierba de tu jardín, haz una pausa por un momento. Esa planta persistente podría ser una que alimentó a tus antepasados durante incontables inviernos duros. Podría contener nutrientes que faltan en las dietas modernas y podría representar una pieza de sabiduría botánica que haríamos bien en recordar antes de que desaparezca por completo entre las brumas del tiempo. Si este viaje por las verduras vikingas ha despertado tu curiosidad, quizá sea momento de mirar las plantas a tu alrededor de forma diferente. El conocimiento que una vez alimentó comunidades enteras no tiene por qué permanecer enterrado en el pasado. Redescubrir estos cultivos perdidos no se trata solo de nostalgia. Se trata de reconectarnos con tradiciones alimentarias resilientes que podrían ayudarnos a enfrentar un futuro incierto. ¿Qué opinas tú? ¿Podrían estas plantas antiguas hacer un regreso en las cocinas y jardines modernos? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Si disfrutaste esta profunda inmersión en los alimentos vikingos olvidados, no olvides darle like, suscribirte y compartir. Hay mucha más historia creciendo justo debajo de la superficie. Gracias por ver. Y recuerda, a veces las semillas del futuro están escondidas en las raíces del pasado.